cumpleaños. Feliz cumpleaños, madre de Julián Fava. Así es, feliz cumple. Terminó Sí. el 25 de septiembre, ¿no? Y justamente cumpleaños allí, el comienzo casi de la primavera. Y eso me llevó a querer compartir. Eres el hijo de la primavera, esto me recuerda a la mitología griega, pero a full. Claro, eres el hijo de la primavera. Me llevó a pensar en torno a justamente la fiesta, la celebración. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué cada tanto algunos acontecimientos que son más o menos importantes en nuestras vidas individuales, pero también desde el punto de vista colectivo, son motivo de celebración, ¿no? Son motivo de encuentro? Hablábamos antes, justamente, ustedes mencionaban la territorialidad del territorio como lugar de encuentro, como lugar de hacer política por excelencia, ¿no? Y en este sentido, la celebración, la fiesta, apelan a algo desde los orígenes de nuestras civilizaciones e incluso de aquellas llamadas en su momento sociedades primitivas. La fiesta es el momento de conformación de lo común, de lo comunitario. La fiesta es el momento de conformación de algo que trasciende a los individuos, pero al mismo tiempo de recreación del mundo, ¿no? Y la fiesta, la celebración, el encuentro, toca algo que está en el núcleo de una comunidad. Y tiene que ver con una primera distinción, que es la distinción entre el mundo del trabajo, el mundo de las obligaciones, el mundo del tiempo objetivo y lineal de los relojes, el mundo de la exterioridad, es decir, eso que la tradición de la filosofía de las religiones y de la antropología de las religiones llamó lo sagrado, ¿no? En este sentido, todo ese mundo de obligaciones estaba del lado, o está del lado de lo profano, ese mundo que concatena, que articula mis obligaciones y mi tiempo lineal en, generalmente, esa conjura, como dice Facundo, ¿no?, de los campesinos, que es el día, ¿no? Y frente a ese mundo que se articula en torno a obligaciones, aparece otro mundo, otra dimensión de lo humano, que es la dimensión de lo sagrado. Y lo sagrado tiene que ver con la interioridad, tiene que ver con la vida y con la muerte, tiene que ver con el temor existencial, tiene que ver con la salvación de las almas, ¿no? Y justamente estos dos modos de expresión de la existencia son mucho más que una actitud individual, son modos de expresión de la comunidad toda, son mundos que se definen por su relación, por su juego recíproco, y vivimos una era, una época de mucho desencanto, una época de un carácter, o que tiene un carácter muy irreligioso, es decir, una época que ha hecho de cualquier expresión comunitaria una captura del capital, una captura del mercado, una captura de la moda, ¿no? Y hay algo, sin embargo, a pesar de la captura del mercado, que sigue estando allí y que contagia, que sigue estando allí y que de algún modo nos constituye, y es un poco peligroso siempre, ¿no? Decía el amigo Roger Caillois que lo sagrado es una categoría de la sensibilidad, y eso me parece que es muy interesante para pensarlo. Lo sagrado es una categoría de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es un modo de ver el mundo, porque también en estas claro, está bien eso, porque yo entiendo lo sagrado como algo de la espiritualidad solemne incluso, ¿no? Claro. Como algo ceremonioso, no tan celebratorio. Totalmente. Es que hay un gran malentendido desde, uno podría decir, Sócrates, Platón en adelante, y después con las religiones como administradoras justamente de lo sagrado, que por lo menos en Occidente apareció lo espiritual vinculado vinculado a algo etéreo, a algo que no es de este mundo, separado absolutamente de lo corporal, ¿no? Mente y cuerpo, espíritu y materia, dos esferas separadas de la existencia humana. Y lo que viene a reponer una serie de pensadores, pero lo que uno podría
decir, siguiendo justamente estas hipótesis de filósofos de la religión, de antropólogos de la religión, es que lo sagrado es el modo que tenemos de habitar el mundo desde la sensibilidad. Y en este sentido, ¿dónde podríamos encontrar lo sagrado? Bueno, en la vida cotidiana, en las fiestas, en el arte, en la risa, en el amor, en la política, desde luego, ¿no? Y aquí me quería detener con algo que es muy interesante, que señala Roger Caillois en un precioso libro publicado en 1939 titulado El hombre y lo sagrado, en ese año en el que Roger Caillois iba a venir a la Argentina y le iba a agarrar la guerra, ¿no? Y se iba a quedar con Victorio Campo muy bien acompañado, y pasándola muy bien durante todos esos años hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta 1945. Luego sería un furibundo, desde luego, antiperonista, ¿no? Y un miembro conspicuo de la revista Sur, claro. Revista antiperonista. Por excelencia, ¿no? Y se pregunta... Yo sospecho que teniendo ese tipo de anfitriones y eso, no había más remedio. Claro, no había más remedio, ¿no? Para que pudiera ser. Exactamente. Te digo que es un antiperonismo con cierto encanto a veces, ¿eh? Sí. A veces se deja cautivar, no por la forma... Por ejemplo, por la figura de Victoria Ocampo, no por la forma en la que escribe. Silvina me parece... Su hermana me parece excepcional. Silvina es varias veces mejor que ella. Excepcional. Como poeta y como cuentista es fantástica. Totalmente, pero a mí me parece que es realmente maravillosa. Pero la Victoria, que obviamente uno la trae más su personalidad, su historia, sus contactos, sus viajes, sus cartas con esa gente, bueno, a veces lo atrae. Sus romances incluso, ¿no? Sus romances, muy totalmente. Sí, desde luego. Y pensaba, justamente, siguiendo a Roger Caillois, ¿cuáles son las principales características de lo sagrado? ¿No? Y acá nos da una suerte de tips para encontrar lo sagrado en la vida cotidiana. Y nos dice, lo sagrado pertenece como una propiedad estable o efímera a ciertas cosas, instrumentos de culto, ¿no? Los instrumentos de culto en un rito, o los instrumentos de culto en un rito puede ser obviamente religioso o en un rito, pongamos por caso, profano. This is Gabrielle Union, and I'm here to tell you about my new book, You Got Anything Stronger? Remember when we hit it off so well that we decided we were going to need more wine? Well, this time you and I are going to turn to our friend the bartender and ask, You got anything stronger? I promise to continue to make you laugh, but with this round, the stakes get higher as the conversation goes deeper. You Got Anything Stronger is narrated by me, Gabrielle Union. Download it today wherever you get your audiobooks. Entonces, en ese sentido, hay un cruce de la voluntad popular con el cosmos, qué sé yo. Claro. Sí, absolutamente, Jorge. Y siguiendo lo que decía Facu, lo sagrado, cuando yo decía es la construcción de un orden que trasciende a los individuos, tiene justamente esa función. Por eso las religiones fueron y son las grandes administradoras oficiales de lo sagrado, porque construyen un orden que no es el orden terrenal, pero al mismo tiempo lo sagrado puede vivirse desde el punto de vista cívico, por así decirlo, desde el punto de vista profano. El ejemplo que traía Jorge de la poesía, el ejemplo de la política, hay un bien común que nos trasciende, y ese bien común que nos trasciende es profundamente humano. Por eso, además de lo que decíamos de los instrumentos del culto, de ciertos seres, de ciertos lugares, el templo, la iglesia, el sagrario, hay, y aquí tocamos el núcleo de eso que traía Jorge, hay determinados tiempos. El domingo, el día de Pascua, el día de Reyes, el día de Navidad. ¿Y qué otra cosa son? Sino la celebración de los cumpleaños o la celebración de las muertes. Claro, hay ¿no? muchos que celebran eso. Sí, digo, la celebración entendida justamente, la despedida, un velorio, o en distintas culturas celebrar el Día de los Muertos, o esa reunión acompañando a la persona que se ha ido, es una celebración. Por eso, la fiesta, desde la fiesta que uno podría decir excesiva, hasta la celebración en el momento de la muerte, o la fiesta alegre cuando nace una persona, hablan justamente de ese ciclo vital, ¿no? Y aquí aparece la temporalidad, ya no desde el punto de vista de los relojes, aparece la temporalidad desde el punto de vista de un ciclo vital. No hay nada que no pueda convertirse en sede de lo sagrado,
y reviste de este modo, ¿no? A los ojos del individuo y de la colectividad, un prestigio y una devoción, ¿no? Lo sagrado es eminentemente una construcción humana. Lo sagrado justamente, y la sede por excelencia de lo sagrado, es en primer lugar la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Y por eso se celebran las fiestas de la vendimia, se celebra el día de la primavera, claro, sí. Se celebran los ciclos vitales de un cosmos que en su iterabilidad, en su reiteración, perseguirá justamente ese ciclo de vida y de muerte en el que nosotros como individuos podamos reconocerlos. Por eso... Recordemos, Juli, sí, que la Iglesia Católica se ve obligada a tomar el solsticio de invierno como la fecha de nacimiento del Cristo para lograr que todas esas festividades paganas que respondían a ese orden natural se cruzaran de algún modo con los nuevos rituales, con el nuevo dogma, ¿no? Claro. Así es, absolutamente. Va modificando las fechas para que entre Carnaval, Pascua, etcétera. Claro, para que todo. Bueno, que también son los ayunos y todo eso son subsidiarios de ese mismo orden. Sí. Así es. Y al mismo tiempo hay un elemento que es fundamental, el de lo sagrado. ¿Cómo coinciden las fechas? Perdón, porque mi último viaje sin AstraZeneca, sin Sputnik, sin pandemia fue a Brasil, a Bahía, muy religioso. O sea, el famoso tema de Dorival Caymmi, 365 iglesias, ¿no? Una para cada día del año. Y muchas celebraciones, todas muy bonitas, desde el carnaval, por supuesto, hasta Sí, pero la fiesta de febrero de Yemanjá, por ejemplo. Claro, en el Río Vermelho, la de Yemanjá, sí. gran, yo ya sé, yo soy, a mí me va otro, Esú, que es el diablito, pero Yemanjá es la gran, la gran diosa de Bahía, ¿no? Claro. Que es a su vez la Virgen María Leucotea, totalmente, Palas Atenea, qué sé yo, todas las que quieras, ¿no? Todas las que quieras. Y las fechas coinciden con las demás religiones, son todas a partir de febrero, y de repente después de abril se para y vuelve a septiembre, que viene la primavera, claro, que es la época de la fertilidad de alguna manera también, ¿no? O sea, todas las religiones han hecho su cronograma de lo sagrado también, ¿no? Fíjate que incluso aquí en el sur, donde para nosotros la primavera es septiembre, octubre, se habló mucho tiempo en la canción popular, en el tango, por ejemplo, de la primavera usando como sinónimo abril. 25 de abril, sí, que no volverán. Sí. Digo, la primavera del norte, no la nuestra. Claro, exactamente. Y en su forma primitiva, lo sagrado representa ante todo una energía peligrosa, ya que mencionaban fiestas en Bahía y fiestas, imagino, de excesos, sí, ¿no? Noche de San Juan también, ¿no? La fiesta, absolutamente, Jorge. Una energía incomprensible, difícilmente manejable, y agrega Roger Caillois, pero eminentemente eficaz. Todo el problema, que creo que ese es el problema de nuestras vidas, y no solo de nuestras vidas, es el problema de eso que se llama civilización humana, consiste en captar esa energía y en utilizarla a favor de los propios intereses, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque a esa energía sagrada, contagiosa, peligrosa, uno no puede acercarse a lo sagrado sin morir un poco, decía Roger Caillois. A esa energía no se la domestica, no se la diluye, no se la fracciona, ¿no? Por eso la potencia. ¿Y qué le teme esta época neoliberal, esta época de tanta desazón, desilusión, etcétera? ¿A qué le teme? Le teme a esa fuerza, le teme a la fuerza justamente de un movimiento político llenando las calles, con un líder político, con una líder política, saliendo a celebrar. A eso le temen. Sí. Ese contagio afectivo, ese contagio que tiene que ver con una energía que está toda en un lugar y que, al igual que la soberanía, si podemos trazar un paralelo, no se la divide, no se la fracciona. Está en todo el cuerpo del pueblo o no está. Juli, sí. Y además que desembocan estos macro tiempos de las estaciones, evolucionan hacia la posesión del tiempo, quiero decir, una vez más, el tiempo de los acontecimientos y el tiempo de los relojes. El
el hecho de que, digamos, el reloj es un invento muy reciente a la hora de regular nuestras vidas. Pero pensar en que alguien se iba a mirar a la muñeca para saber si esa hora tenía que almorzar o tomar el transporte de redes, claro, es absolutamente alocado. Creo que era Oswald Spengler el que decía que para saber cómo distinguir una cultura de la otra hay que ver cómo maneja su relación con el tiempo, ¿no? Absolutamente. Y lo que decís, Jorge, toca también el comienzo de la economía, de la incipiente economía mercantil, ¿no? Cuando en las ciudades medievales, hacia el fin de la Edad Media, comienzan a reunirse los distintos artesanos y para juntarse y comenzar a trabajar miraban el reloj que estaba al lado de la iglesia para saber a qué hora tenían que entrar a trabajar, ¿no? Claro. Es ya una administración del tiempo externa. Por eso yo decía al comienzo, lo profano, el mundo de las obligaciones, tiene que ver con lo exterior absolutamente, con la alienación, dirá después un tal Carlitos Marx, ¿no? Y sin embargo, anuda en nuestras sociedades, a pesar de la captura del tiempo y a pesar de la captura de las obligaciones y a pesar de la captura de nuestras vidas y de la precariedad en la que vivimos, anuda allí, estriba en el fondo de todo esto algo indómito, y eso indómito es lo sagrado, que aparece de diferentes formas. Y ahora, para ir cerrando, justamente la fiesta, la celebración, es una apelación a lo sagrado. De algún modo, frente a los días de trabajo, la distinción entre lo sagrado y lo profano se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque lo sagrado opone una explosión intermitente a una gris continuidad, un frenesí exaltante a la repetición cotidiana de las mismas preocupaciones materiales, el hálito potente de la efervescencia común a los serenos trabajos donde cada uno se absorbe a solas, la concentración de la sociedad a su dispersión, la fiebre de esos movimientos culminantes, también, ¿no? Claro, absolutamente, a la tranquila labor de las fases atónitas de su existencia. En realidad, con frecuencia se considera la fiesta como el reino mismo de lo sagrado. Y en esta época me parece que hemos vivido 1 año y medio recluidos, obviamente por razones necesarias y por razones de cuidado, recluidos del encuentro que implica justamente alguna manifestación de lo sagrado. Cuando a partir de este mes, creo de octubre, empecemos a salir a encontrarlos los que pensamos de cierto modo y empecemos a volver a juntarnos en las calles, ¿no? Celebrar esa fiesta, esa fundación de nuestro movimiento que tiene que ver con esa irrupción plebeya. Bueno, como diría Roger Caillois, volveremos a empezar la creación del mundo. Esto está muy bien, es fantástico esa reflexión. Creo que pensar en algo que a mí me pasa, lo que nunca está pendiente de todo el calendario, cuando en esos primeros días de la primavera yo digo, no me jodan con que no empezó la primavera y no puedo parar de estornudar. Digo, la alergia es una manifestación sagrada. Realmente, digo, esto antes de tomar un antihistamínico, ¿no? Bueno, lo sagrado y lo profano, la fiesta y la celebración, filosofía y arte, lo sagrado y lo profano es el tema del taller que Julián Fava está dando. ¿Cuándo empezó? Empezó este jueves. Este jueves, te puedes incluir, te puedes anotar. Hay un arreglo, hay una suerte de entongue. Siempre hay alguien con facilidades que te contesta si escribís a filosofaba@gmail.com, filosofaba con B corta, filosofía y arte, lo sagrado y lo profano, taller vía Zoom, que está realizando digamos, precios profanos, pero conocimientos sagrados. Totalmente.